Buenos días, bienvenidos a este 30 de mayo de 2026, nuestro Día de la Doula. Y desde aquí, la Red Circular de Doulas, nuestra querida asociación española Red Circular de Doulas, mi nombre es Florencia Saviolande, comenzamos esta jornada maravillosa para poder transmitirles algunas de las cosas, iba a decir todas, algunas de las cosas que hacemos las doulas o dulas. Estamos pidiendo la colaboración porque desde la red estamos generando varios proyectos y necesitamos subvencionarlos. Por ejemplo, estamos trabajando de forma voluntaria en un centro penitenciario en los alrededores de Madrid. Bueno, están trabajando mis compañeras porque yo transmito desde Barcelona. Entonces aquí les compartimos los datos bancarios para, si así lo sienten, poder hacer una donación porque cualquier importe, aunque sea mínimo, nos sirve. Dicho esto, vamos a comenzar propiamente con este día especial. Bienvenidas a este día de la doula. Mi nombre es Florencia Savio y voy a hablar de qué se necesita para ser doula y las formaciones. Cuando hace unos 20 o no, un poquito más, hace 20 años que yo soy doula, así que un poquito más, voy a hablar unos 20 minutos y luego voy a proceder a que hagamos las preguntas. ¿Cómo empieza la figura de doula en los años 80? Pues comienza siendo una acompañante intraparto. O sea, se dieron cuenta que las mujeres que iban a los centros sanitarios solas estaban un largo periodo solas, sin personal sanitario, porque el personal estaba ocupado con las que tenían partos de manera inminente. Entonces, ¿qué hicieron? Les pidieron que vinieran acompañadas de alguna persona de su confianza y se dieron cuenta que mejoraba en varios aspectos ese acompañamiento, que era intraparto. ¿De acuerdo? Entonces, el rol evolucionó y hoy tenemos todo tipo de doulas. Lo más conocido son las doulas de embarazo, de parto y de posparto. También últimamente las doulas de duelo o de acompañamiento de final de vida. También hay doulas que acompañan procesos de fertilidad y duelo perinatal, que es súper importante. Es verdad que hace bastantes años somos las doulas que empezamos a poner el foco en el duelo perinatal. Y luego hay doulas que hacen círculos de menstruación, círculos de climaterio, círculos para abuelas y mucho más. Muchas personas participan de las formaciones de doula y no cambian su profesión. Inclusive personal sanitario como, bueno, ecografistas, que igual no, pero enfermeras, matronas, ginecólogas, participan en las formaciones para ampliar sus conocimientos y su sensibilidad. ¿Por qué? Porque en sus estudios universitarios no han tenido esta parte de las emociones de la otra persona. Se han encargado de estudiar el cuerpo, ahora veremos qué estudiamos en las formaciones de doula, pero ha faltado una gran parte que es la otra persona, no solo un número, sino la otra persona que está siendo acompañada y atendida por el personal sanitario. Entonces, la doula o ser doula es recuperar un rol, el de acompañar sin juzgar, el de dar espacio, el invitar a parar, a escuchar internamente qué es lo que necesitas, qué es lo que tú quieres probar primero, qué crees que es lo mejor para ti. De todas estas posibilidades que hay, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué quieres probar primero? La doula es presencia, es saber estar. Las formaciones de doula en España no están regladas, por lo que ha habido y existen diversidad de formaciones. En 2006
fui parte de un grupo de 8 doulas, ya les dije que hace 20 años que soy doula, fui parte de un grupo de 8 doulas que gestionamos los encuentros de la primera formación larga, que estaba previsto ser 9 módulos y finalmente fueron 7, que hicimos presencialmente aquí en Barcelona. Empezamos en septiembre-octubre del 2006 hasta junio del 2007. Más de 30 mujeres, unas 34, 35, vinieron de todo el territorio a hacer esta formación. ¿Y qué sucedió al año siguiente? Empezaron formaciones, además de la de Barcelona que continuamos, empezaron en Madrid, en Bilbao y en Mallorca. Y a partir de ahí no dejaron de crearse formaciones. Hasta que en 2015 había unas 18 que pudimos contabilizar. Y luego vino un sacudón muy fuerte que hubo en febrero del 2015, donde se difamó nuestra figura y hubo una rueda de prensa sin siquiera haber hablado con la asociación de doulas que hoy represento, que es la Red Circular de Doulas. Entonces, ¿qué sucedió? Como hubo una campaña muy masiva de ataque a la figura de doula, muchas formaciones se dieron de baja, muchas profesionales quitaron el nombre o el título doula al lado de sus otros títulos por miedo a repercusiones. No quiero entrar en ello porque tendríamos que hacer un Zoom exclusivamente para eso. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué es lo importante hoy y qué es lo que quiero compartirles? Que el pasado 8 de abril en Brasil se acaba de promulgar la ley federal número 15.381/2026 que establece ese marco legal nacional. No nos olvidemos que Brasil es un país de 230 millones de habitantes y da un marco legal para la figura de doula para el acompañamiento durante el embarazo, parto y puerperio. En este caso, esta ley no habla de las acompañantes de final de vida. Sí que en embarazo, parto y puerperio engloba la parte de fertilidad, evidentemente, porque se estudia todo lo que es la menstruación, y el duelo, porque acompañar vida también es acompañar duelo. Y en Estados Unidos, la cobertura de los servicios de doula varía según el estado. Vieron que Estados Unidos, en España tenemos comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene provincias. En Estados Unidos hay diferentes estados con sus propias leyes. En la mayoría se está integrando en los sistemas públicos y privados la cobertura del servicio de doula. El seguro más importante del país, que es Medicaid, cubre parcial o totalmente el servicio y cada vez más aseguradas requieren el servicio de doula y les cubre hasta entre $1.000 y $2.000, que es un poquito menos en euros, pero dijéramos entre unos 800 y 1.800 euros. Que eso, si vemos a nuestras compañeras y las tarifas, puede ser todo el acompañamiento al embarazo, todo el acompañamiento al parto o en el posparto. Entonces pueden cubrir cualquiera del periodo que la mujer y su familia necesiten. Entonces ahí viene la parte de atrás. ¿Qué estudiamos las doulas? ¿Hay que ser madre para ser doula? ¿Hay que ser mujer para ser doula? Hay todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, una manera de responder a veces es con otra pregunta. ¿Una matrona tiene que ser madre para ser matrona? ¿A un ginecólogo se le cuestiona ser hombre? Generalmente no. Luego entendemos que cada individuo puede elegir qué matrona quiere que la acompañe o qué ginecólogo o ginecóloga quiere que la acompañe. Claro, aquí en España, si estamos asistidas por la Seguridad Social, no hay mucho margen de elegir, sobre todo si estamos en pueblos, si estamos en grandes ciudades como Barcelona, tenemos margen de poder cambiar,
pero en ciudades pequeñas no es una realidad. Luego hay varias creencias, ¿no? Como la más importante es que la doula da consejos y en realidad eso está alejado de lo que hace la doula, porque la doula abre el abanico de posibilidades sobre lo que existe, sobre las cuestiones que la mujer y su familia traen, y abre ese abanico de posibilidades, ayuda a buscar información y apoya la toma de decisiones, incita a que elijan una y la prueben primero. Entonces, la doula no dice lo que la otra persona tiene que hacer, sino que le muestra las posibilidades que hay y dice, ¿cuál quieres elegir tú primero? ¿Por qué? Porque ser doula es una responsabilidad. Imaginémonos, después, el segundo, como una falsa creencia, es el ser madre. Si eres madre, sabes más. Y acá hay como una trampa. En algunas cosas puede que sí y en otras puede que no, porque la propia experiencia no siempre es suficiente. Si tuve una cesárea, ¿cómo acompaño un parto vaginal? Y si no he dado el pecho, ¿cómo acompaño la lactancia? Porque lo más importante es la actitud del cuidado que la propia maternidad. Entonces, enlazando con lo que dije antes, personalmente fui madre en el 2004. Empecé a acompañar como doula en el 2006. Imagínense que una mujer que estoy acompañando me dice, Florencia, ¿tú cómo lo has hecho? Y yo le podría decir yo cómo lo hice, pero resulta que mi historia personal es única. Entonces, lo consecuente es decir, mira, hay mujeres que lo hacen de esta manera, hay familias que lo hacen así, hay mujeres que toman esta decisión. ¿Tú crees que es lo mejor para ti? Y salimos del consejo, despersonalizamos lo que yo haría. La doula no guía hacia donde la otra tiene que ir. Eso es poco ético. La doula abraza la vivencia de la persona que está acompañando y desde el corazón, sin juzgar, hace que la otra elija, se escuche y elija. Desde hace muchos años, desde la Red Mundial de Doula, fomentamos la acreditación de las formaciones de doula para que haya un marco mínimo de contenido en las formaciones que se ofrecen. Porque como antes les dije, había formaciones, hasta 18 formaciones, y había formaciones que eran de 7 o 9 meses, pero había formaciones de un fin de semana, formaciones de 3 fines de semana, formaciones intensivas de 5 días, había varios formatos. Entonces, ¿qué dijo la Red Mundial de Doulas? ¿Cuáles son esos contenidos mínimos que deberíamos dar en una formación de doulas para decir, esta persona tiene estos conocimientos para poder saber estar al lado de la otra mientras sucede? Entonces, a la vez, desde el 2006, tenemos un código de ética. Nuestros primeros códigos de ética se basaron en los códigos de ética de las primeras asociaciones mundiales o grandes a nivel mundial, que fueron Dona Internacional, que es en Estados Unidos, y Doula UK, que es en Inglaterra. Entonces, el primer código de ética que tuvimos en España estaba basado en estos dos códigos de ética. Sin embargo, en el 2015, desde la European Doula Network, nuestra EDN, European Doula Network, una red de trabajo de asociaciones y formaciones de doula, generamos nuestro propio código de ética en 2015. La red circular de doulas lo suscribe. Hoy, en 2026, lo tenemos traducido casi a 30 idiomas, porque la European Doula Network ya estamos en 26 países. Y como sabemos, especialmente en España, tenemos varias lenguas cooficiales. Eso sucede en otros países, por eso tenemos casi 30 idiomas.
Entonces, la Red Mundial de Doulas fue la primera que abogó porque las formaciones estuvieran homologadas. ¿Homologadas por los entes oficiales? No, esa no era la prioridad. La prioridad era homologada y reconocida por nosotras mismas, sentando estas bases de requisitos mínimos para una formación de doula. Y desde el año pasado, la European Doula Network también se sumó a tener unos esenciales para las formaciones de doula. Entonces, gracias a lo que se viene haciendo desde la Red Mundial de Doulas, lo que se ha hecho en Brasil desde hace muchos años también, muy activamente desde el 2019, que tuve la suerte de estar en Río de Janeiro en el FENADOULA, que es el CONADOULA, que es el Congreso Nacional de Doulas de Brasil, organizado por la Federación Nacional de Doulas. Entonces, gracias a todas las temáticas que fuimos hablando, tenemos esos esenciales de las formaciones de doulas. Desde nuestra red, desde la Asociación Española Red Circular de Doulas, nosotras compartimos las formaciones donde algunas de nuestras socias las organizan. Aquí les dejo el enlace. Entonces, nosotras como asociación no homologamos la formación, sino que hay entes mayores que se encargan de decir estos mínimos. Y nosotros como asociación abrazamos a doulas diversas, inclusive doulas formadas en otros países, que trabajan, sin embargo, dentro del territorio español. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras bases, dentro de las ventajas que tienes cuando te haces socia es tener un seguro de responsabilidad civil y nos cubre dentro del territorio español. Entonces, ¿qué creemos que es importante en una formación de doula? Si hacemos un recorrido por el ciclo de la vida, podríamos poner el foco en el nacimiento, pero no. Vamos a empezar por la fisiología de la menstruación. Comprender nuestros cuerpos como mujeres, nuestros cuerpos con úteros, latentes, vibrantes, todo lo que comporta a nivel hormonal y las emociones, es fundamental. Muchas mujeres llegamos a nuestra juventud y a nuestra adultez, aún hoy en 2026, en esta era de máxima información, con esa información a nivel mental, sin esa información digerida a nivel real de lo que significa. Sabemos que llegará la menstruación, que hay distintos productos de higiene, que ahora ya no decimos higiene menstrual, hablamos de gestión de la menstruación, porque higiene también da unas connotaciones, entonces ahora hablamos de la gestión de la menstruación, y solo a nivel físico, y no profundizamos muchas veces en qué comporta a nivel emocional ser una persona menstruante, ser una mujer, ser una persona con útero, que estamos todo el tiempo con nuestras hormonas fluyendo, subiendo y bajando. Claro, cuando comprendemos la fisiología de nuestra ciclicidad, luego abordamos la fisiología del embarazo como un estado de salud de la mujer, porque además muchas veces hablamos de síntomas, y si hablamos de síntoma, un síntoma es de una enfermedad, y estar embarazada no es una enfermedad, es estar en salud. Y necesitamos saber todo lo que cambia en nuestro cuerpo para comprender que son manifestaciones del embarazo, no son síntomas. Si no estoy en una patología que puede suceder, a priori el embarazo es salud. Luego lo que es la fisiología del parto, y ya no vamos al imaginario colectivo, a lo que nos meten en las películas y nos bombardean todo el tiempo,
disculparme lo que voy a decir, pero necesito decirlo, que es también el tema de las religiones. Nos han hecho bastante daño con todo lo que es la mujer referente al parto. Entonces, primero vamos a ir al cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo a nivel fisiológico? Y luego ya hablamos de creencias, de experiencias que ha pasado en nuestras familias con los partos. Hay miedos, alguien falleció durante un parto, nuestra madre, todo lo relativo a los partos que está en mí y compararlo con qué es una fisiología esperable de un parto, qué son las creencias con las que yo traigo en mi mochila, con las que yo he crecido, con las que yo tengo mis miedos, y luego cómo se asiste y se acompaña desde el modelo del sistema sanitario en el que estemos inmersas. Esos tres factores son súper importantes de abordar porque generan mi realidad. También, y algo importante que es a la vez, es la fisiología del nacimiento, porque aunque trascienden al mismo momento, no es lo mismo. Todas las personas hemos nacido, eso lo tenemos en común. No todas hemos parido ni lo vamos a hacer. Me refiero a personas, no solo personas con útero. Todas las personas hemos nacido. Entonces, reconocer la gran importancia del impacto en cada criatura que nace es también prioritario para las doulas y las formaciones de doula. Luego lo que es la emocionalidad del posparto. Pasar de mujer a familia, de pareja a familia, de familias de X miembros a una familia mayor. Y ahí hay dos fenómenos. ¿Qué necesidades tiene la criatura? ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Que son las que determinó el útero: el contacto, el calor, el movimiento, la comida, la comunicación. Y ese proceso que comienza en el instante que la criatura nace está buscando el pecho. ¿Por qué? Si pensamos desde la lactancia, se brinda mucho de lo que teníamos en el útero: el contacto, el calor, el movimiento, la comida y la comunicación. Entonces la lactancia es lo que toda criatura espera. A veces sabemos que no es lo que todas las personas pueden brindar, no es lo que todas las mamás pueden o quieren brindar. Sin embargo, las criaturas recién nacidas esperan eso. Y esto que apareció ya hace un par de años, que es una gran palabra ahora, pero que nosotras venimos hablando de diferentes maneras hace mucho tiempo, la matresencia. La matresencia es un concepto que se usa desde los años 70, que es ese periodo que Laura Goodman también habló de puerperio, que es ese proceso de transformación de mujer a madre, que no es en 40 días de posparto fisiológico para que el útero se acomode, que no es el cuarto trimestre que también se describió como una etapa muy importante. Es un periodo mucho más largo, que a veces coincide 2, 3 años hasta que la propia criatura empiece a verbalizar el yo y empiece la separación de la fusión emocional, pero ahora también que se ha demostrado que hay una poda neuronal a nivel cerebral que hace que pongamos el foco en la criatura, y ese cambio que lo compararon con la adolescencia, ahora le llamamos matresencia. Pero no es ni un término moderno, lo que le hemos dado es un nuevo significado al haberlo demostrado científicamente. Nosotras venimos hablando, nosotras las doulas, venimos hablando y mostrando todas estas realidades, que era esa sabiduría que se transmitía de generación en generación siempre. Y que lamentablemente, con las dos caras de la moneda como siempre, hubo un efecto a partir de los años 70 multifactorial, entre que las mujeres empezaron a ir a parir a los hospitales,
empezamos a salir del hogar para estudiar, se nos fue diciendo que necesitamos no depender de nadie, ser autónomas totalmente. Todo esto fue tergiversando el discurso hacia un lugar de empoderamiento que está muy bien, pero a la vez olvidándonos de mostrar que nosotras fuimos seres dependientes y que si queremos llegar a maternar, vamos a necesitar redes de sostén y soporte para poder dedicarnos 24/7 a una criatura. Esta parte se desdibujó. Está bien, como siempre digo, solas podemos y acompañadas es mejor. Está bien poder con todo sola y a la vez reconocer que hay momentos en la vida que no solo merezco, sino que necesito estar acompañada. Entonces, las doulas empezamos brindando ese acompañamiento intraparto y como ahora queremos brindar ese acompañamiento en todas las etapas de la maternidad, necesitamos saber todos estos procesos. No a nivel universitario lo que estudia un médico 10 años, una enfermera 4 años o una comadrona en otros países 4 años. Aquí en España, primero tienen que estudiar 4 años de enfermería, luego hacer un examen y hacer 2 años de especialización. Evidentemente, no tenemos esos conocimientos porque no los necesitamos. Necesitamos saber la fisiología básica para poder comprenderla, para poder saber estar al lado de una otra persona que la está viviendo. Además de todo lo que es fisiología, hormonas, emociones, claro que hablamos de duelo. Pero duelo no solo ante la pérdida gestacional, que es parte del proceso, ¿vale? Traer vida al mundo es también abrir esa puerta vaivén de vida y muerte. Pero abordamos los duelos propios de la maternidad, que muchas veces no nos damos cuenta. Sí, se dice, te va a cambiar la vida radicalmente. Vale, hablemos, qué va a suceder, qué va a pasar, cómo lo vas a vivir. No va a ser lo mismo ser madre con 20 años que con 30, que con 40. Cuando tengo 40 años, estoy tan identificada con mi rol social que a veces quedarme en casa invisibilizada y no reconocida por el hecho materno o por el hecho de cuidar, me genera un conflicto interno muy grave. O ahora está pasando un efecto muy loco, que es que las chicas jóvenes, no hablo de adolescentes, pero mujeres de entre 25 y 35 años que están siendo madres, también se las cuestiona por su juventud. Entonces, hoy por hoy, algo que sabemos es que estemos en la línea de edad, en la línea del peso, en la línea de cualquier línea que haya para las mujeres, nunca es perfecto. O soy muy joven o soy muy mayor. O estoy muy delgada o estoy muy gorda. O como bien o no como bien. O sea, siempre hay algo para objetar a lo que comporta ser mujer. Imaginémonos cuando estoy embarazada o incluso cuando ya soy mamá. Entonces, para comprender el rol de doula, también es importante que se sepa que en las formaciones hablamos del personal sanitario, comprendemos el sistema en el que estamos inmersas y cómo interactuar. Es fundamental para nosotras el respeto, la colaboración. Y tenemos una guía muy especial, que es este libro maravilloso de la abogada Marta Busquet, que ojalá existiera en todos los países del mundo, pero lo tenemos muy bien para España, que es Mi embarazo y mi parto son míos, que es una guía de derechos para las embarazadas y que también sirve para el personal sanitario, porque en muchos aspectos ellos también creen, y se les ha enseñado de esa manera, que cuando nosotras entramos en los hospitales somos su responsabilidad. Sin embargo, como persona gestante, si como persona enferma no pierdo mis derechos de elegir, como gestantes tampoco. Entonces, eso es muy importante. Y a veces esto entra en conflicto, porque como la doula acompaña antes de llegar a los hospitales a estas familias,
Sabemos cuáles son los miedos, cuáles son sus fantasmas del pasado, cuáles son sus miedos a futuro. Y hemos hablado tanto que ellos ya saben qué preguntas hacer. Y por eso a veces cuestionar al personal sanitario les incomoda. Y no es que cuestionemos, o sí, su propia labor o su persona, sino cómo están trabajando dentro de un sistema que los restringe. Entonces es importante para nosotras como doulas saber cómo funciona el sistema, saber cómo comunicarnos, cómo redactar un plan del parto, que es otro de los documentos fundamentales. El Ministerio de Sanidad de España ha redactado un documento oficial que es el plan del parto y nacimiento. Luego, en los hospitales y clínicas hay un plan de parto más pequeño, más sesgado. Entonces nosotras damos el oficial, el que es mayor, el que es más grande, más largo, no más grande, pero es más largo. Entonces ahí está, informamos. ¿Informamos por qué? Porque si tú no conoces las opciones, no tienes ninguna. Entonces ahí también hubo un debate entre doulas, que a veces se dice que la doula no informa. Entonces vamos a analizar la palabra información. Si yo voy por la calle y alguien me pide la hora, ahora no tenemos reloj, tenemos teléfonos, y le doy la hora, le estoy informando la hora. Si a mí alguien me pide la hora y le digo, oye, ¿sabes que existen unos aparatos que se llaman relojes o que hay los teléfonos móviles que puedes mirar eso que tú me pides? Bueno, incitar a buscar información, pero hay otra información que si a mí me la piden la puedo dar. No hago diagnósticos porque no soy personal sanitario, no analizo pruebas médicas ni analíticas, no, esa parte no nos corresponde. Sin embargo, hay información que si la sé, la transmito. Hay una información muy importante que muchas veces no sabemos tampoco de quién es competencia. ¿Sabías que si estás embarazada de una niña, generalmente puede pasar que en los primeros una semana o 10 días, cuando cambies el pañal, haya un pequeño sangrado? Y esto se debe a la carga hormonal que esta criatura tuvo desde el vientre materno. Y muchas mujeres no lo saben y muchas personas no lo transmitimos. Y sabiendo esta información podemos ahorrar un susto a esa familia. Tener esta información y transmitirla, ¿es intrusismo? ¿Es sabiduría cotidiana? No, porque se perdió. ¿Es sabiduría ancestral? Pues yo no sé si lo relaciono con los ancestros. Es un saber evidente que lo tendríamos que saber todas, pero como hemos dicho que se han roto estas cadenas de compartir información, ahora entramos en estas líneas invisibles de, no, esto me toca decirlo a mí, esto le toca decir al otro. O si no te han preguntado, no lo digas. ¿Perdón? Hay información que es relevante e importante. ¿Sabes que si tienes un hijo o una hija, tienen derecho a estar acompañados todo el tiempo dentro del hospital? Todo el tiempo dentro del hospital, porque se llama el derecho del niño hospitalizado. ¿Sabías que si tu criatura va a tener una cirugía, puedes pedir acompañarla o acompañarlo hasta que esté sedado? Puedes entrar propiamente vestida, vestido, a quirófano hasta que tu criatura esté sedada. Eso se ha conseguido hablando, conociendo nuestros derechos. Entonces, si no nos lo compartimos, ¿cómo lo vamos a saber? Si yo nunca lo he escuchado o es mi primera vivencia, tampoco sé qué preguntar, qué pedir. Así que bueno, todas estas cosas vamos viendo dentro de lo que son nuestros programas educativos. Y luego podemos tener extras, ya depende de cada formación y cada formador. Módulos de emprendimientos. Hoy hay tanta invasión a través de las redes sociales sobre lo que es el marketing, cómo hacerlo. Parece que si no fuéramos influencers no vamos a poder acompañar. Y no es así. Nosotras
estudiamos, adquirimos unos conocimientos para poder acompañar a nivel personal. Entonces también podemos promover, comenzar a acompañar en tu barrio, en tu zona, en tu pueblo, acompañar en persona. Salvo que, como algunas compañeras más nómadas, eligen hacerlo online. Pero en realidad, lo más satisfactorio de ser doula es poder acompañar al lado de la otra persona, vibrándonos, mirándonos a los ojos, tocándonos, estar ahí, sostener el silencio, conocerte un poquito en esta transición vital que estás haciendo. Entonces, confiamos que en un futuro cercano y que gracias a todos estos avances que hemos hecho y que se están dando a nivel mundial, la figura de doula también va a ser mejor reconocida en España. Además, hay movimientos políticos en países de la Unión Europea. Por eso somos miembros de la European Doula Network. Y cuando un país de la Unión reconozca o regularice la formación, será esa catapulta para que todos los estados alineados con esos esenciales sea más factible regularizar nuestra situación también. Entonces, algo importante que se da en las formaciones, que se debería dar, es esta parte de los aspectos legales, porque algo muy fuerte que se dice muchas veces es que trabajamos de manera ilegal o no reconocida. Pues eso no es verdad. Lo que pasa que en España, para trabajar de manera autónoma, como autoempleado, hay unos epígrafes que son unas categorías de trabajo y no está actualizado. Hace más de 20 años que no actualizan esas categorías. Por ejemplo, no existe el rol de community manager o gestor de redes sociales. Por descontado que no existe ahora administrador de inteligencias artificiales. No hay. Tampoco hay doula. Entonces nosotras y cualquier persona que tenga una de estas profesiones nuevas o no tan nuevas, por ejemplo, escribir artículos para webs o para blogs, yo puedo escribir un artículo, facturo, me lo pagan y no existe un epígrafe específico para eso. Entonces se busca algo dentro de periodismo, pero esa persona no es periodista. Entonces nosotros buscamos más dentro de lo que es roles sociales, no roles sanitarios, para que no haya esta confusión. Y de todas las conversaciones que estamos hablando, con la red mundial, con la European Doula Network, con las doulas de Brasil, con doulas de Argentina, que estamos uniendo fuerzas para que todo esto eclosione más rápidamente, hablamos siempre de la doula desde un rol social, salvando las diferencias, pero también somos educadoras sociales. Hay todo un contexto de educar al otro, de transmitir información. Entonces, eso es realmente donde nosotras nos posicionaríamos. Ahora, ya les puse en el chat, tenemos y pedimos de manera voluntaria si nos queréis hacer una donación para poder seguir compartiendo y ayudando en los distintos programas de voluntariados que tenemos. Pedimos ayuda ciudadana por primera vez y luego también dijimos que en nuestra red circular de doulas promovemos las formaciones, nosotras no homologamos, pero promovemos las formaciones de donde participantes o socias de la red organizan. Entonces, todas las personas podemos ser doulas, porque ser doula se centra en recuperar el cuidado, no en incitar a hacer cosas, no. La doula es la figura que ayuda a que tú pares, vayas hacia adentro, sabiendo todo lo que existe, elijas qué quieres hacer primero y te apoya en tu toma de decisiones. Y eso es transformar a esta sociedad.
es fundamental y revolucionario para salir de la sombra del patriarcado, dejar de competir y apoyarnos, cuidarnos, sobre todo unas a otras, en las etapas más vulnerables de la vida, como son los procesos de cambio, específicamente los de la maternidad. Entonces, las formaciones de doula, al no estar regladas en España, siguen siendo variables, variadas. Tienes que elegir, tienes que hacer tu propia búsqueda, elegir, ver quién transmite la información, ver los temarios, ver si pertenecen a otras redes mayores, si están socias de la Asociación Española de Doulas, si son miembros de la European Doula Network, si tienen alianzas mayores que las respalden. Porque si hay algo muy lindo de ser doula, es saber que contamos con una red de sostén. Porque como doula yo no necesito saber todo. Sé que donde yo no llego, una de mis compañeras sí lo hace. Y así es como nos mostramos a las mujeres y sus familias. Muchas gracias por compartirnos. Gracias por llegar hasta aquí. Feliz día de la doula.